Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel. Dios con nosotros. Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le damos gracias a Dios porque estamos reunidos en su nombre, porque escuchamos su voz que nos llamó para celebrar la Eucaristía, la voz del Señor que nos llama para escuchar su palabra en la liturgia, y sobre todo porque nos llama a que podamos recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, para que nosotros podamos también incluirnos en esa ofrenda, en esa procesión de ofrendas y en ese pan y el vino, para que después se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso le damos gracias a Dios. Por eso y porque Él nos sigue buscando a cada uno de nosotros. No somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Él nos busca primero. Él nos buscó primero, porque nos amó primero, como dice el evangelista San Juan. Dios nos amó primero, y por eso nos busca, porque nos ama, y no se va a cansar nunca de buscarnos. Y por eso estamos acá, porque Él nos sigue buscando para que podamos escuchar su palabra y para que podamos ser testigos de este milagro, de que se conviertan el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Sobre todo en el contexto del Adviento, ya estamos próximos a celebrar la Navidad. Por eso qué mejor que acudir a ese encuentro con el Señor en la misa, y así poder preparar mejor el corazón para recibir a Jesús y recibir a María, su madre, sobre todo a Jesús. Ya estamos a días de celebrar la Navidad, ¿no? Y todos los años nos preparamos convenientemente para este acontecimiento y tratamos de que el Señor se haga presente en nuestra vida y que Él sea el centro, ¿no? Que no lo reemplace nada. Estamos así como cada vez vemos que al Señor lo va reemplazando, ¿no? Los distintos personajes que aparecen en
en la publicidad, en la televisión, en los comercios, lo reemplazan, ¿no? Y no dejemos que lo reemplace nadie al Señor. Él se merece estar en el centro de nuestra vida, y sobre todo en estos días que vamos a celebrar Navidad, más todavía aún, que Él sea el centro, que no lo reemplace nadie, que no nos roben, digamos, la Navidad, ¿no? A los cristianos, que celebremos al niño Dios que nace en Belén, no otra cosa, ¿no? Por eso, qué lindo que nosotros tengamos acá este pesebre, hermoso pesebre, en donde nos invita a contemplar esa hermosa imagen de María y de José, y todavía Jesús no está ahí. Está una Biblia, y con esa Biblia nos está diciendo que la palabra, la que nosotros escuchamos en la misa, la que meditamos en nuestra casa, la palabra de Dios se hace carne. Se va a hacer carne, digamos, cuando nazca Jesús. La palabra de Dios, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el evangelista San Juan en el prólogo que se lee el día de Navidad. La palabra que se hace carne y viene a habitar entre nosotros. La promesa de Dios, ¿no? La promesa desde hace siglos que había hecho de salvación, ¿no? Esa palabra, esa promesa se hace realidad. Dios cumple su promesa en Jesús. En ese niño recién nacido se cumple la promesa tan esperada de Dios de enviar a su Salvador, ¿no? Por eso la palabra se hace carne, es decir, el mismo Dios que se encarna en el seno de María se hace carne, se hace uno como nosotros. Y ahí está el gran misterio, ¿no es cierto?, de la encarnación, el gran misterio de la salvación. Y sobre todo porque Dios se quiere manifestar en un niño indefenso, en un niño frágil que necesita la ayuda de sus padres para poder subsistir, ¿no? Para poder caminar luego, para poder desenvolverse, necesita la ayuda de los padres, María y José. En ese niño frágil, pequeño, Dios se hace presente, ¿no? Ese es el gran misterio de la encarnación y el gran misterio de la salvación. Y que nosotros estamos llamados a valorar más que nunca en este tiempo en que celebramos el nacimiento del niño Dios. Es el mismo Dios, el Hijo de Dios, o como dice la palabra, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso significa Emmanuel, el Dios que está con nosotros, el Dios que está en nosotros, el Dios que está en medio nuestro, que se hace presente en medio nuestro, el Dios que está desde el día de su nacimiento y va a estar siempre, todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometió. Ese es el Dios que creemos nosotros, el que está. No es el Dios ausente, el Dios lejano, sino el Dios que se hace presente en nuestra historia, que irrumpe en nuestra historia y que camina con nosotros y que está con nosotros y que está en nosotros. Ese es el Dios en el que creemos nosotros, Jesús, el Salvador, el que viene a salvar a su pueblo. Entonces podemos tener dos actitudes frente a este gran misterio de la encarnación, el gran misterio de la salvación que celebramos nosotros hoy. Que es la de Ahaz, el rey Ahaz. Dice, se endureció su corazón. Isaías, el profeta, le dice, pide un signo al Señor, pedí una señal. ¿No? Como muchas veces quizás nosotros pedimos señales a Dios ante una situación problemática, una situación familiar complicada, ante los problemas de nuestra vida, le pedimos a Dios que nos ayude y le pedimos una señal, un signo. Y el rey no quiso pedir, dijo, no, yo no voy a tentar a Dios, no quiso ningún signo, porque el enemigo estaba acechando, iba a invadir Jerusalén, entonces él no sabía qué hacer. ¿Hago la paz con el enemigo? ¿Resisto? ¿Huyo? ¿Qué hago? ¿No? Y él no quiso escuchar el consejo de Dios. Por eso Isaías dice, pero igual Dios va a dar el signo. El signo va a ser este: una virgen está embarazada y va a concebir un niño, y ese niño tendrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces Dios igual da los signos, Dios igual habla, Dios nos muestra qué tenemos que hacer. Somos nosotros los que endurecemos el corazón o tapamos los oídos a la voz de Dios
y cerramos los ojos a los signos de Dios muchas veces, como el rey. Y por eso el signo que le da Isaías, que le da Dios, es que él no debe temer, que no tiene que tener miedo, que se debe refugiar en Dios, que se debe apoyar firmemente en Dios. Ese es el signo que le da. Le está asegurando el auxilio de Dios ante esta invasión que va a sufrir el rey y su pueblo. Le está diciendo: no temas, apoyate en él, porque Dios te dice: yo estoy con vos, ¿no? Ese es el signo que le da. La otra actitud que nosotros podemos tener ante el gran misterio de salvación es la de José. Si hay alguien que sobresale en esta lectura del Evangelio, además de Jesús, que todavía no nace, pero todo se refiere a él, es José, la figura de José, el hombre justo que dice, se resolvió abandonar a su esposa María porque estaba embarazada. Él todavía no comprendía bien de dónde venía este embarazo, por eso dice: no la quiere denunciar públicamente. Tenemos que explicar, digamos, toda la cultura de ese momento, por qué la infidelidad en ese tiempo era castigada con la lapidación, ¿no? Eso es lo que iba a sufrir María, digamos, si José la denunciaba. Pero dice, como era un hombre justo, María no quería que sea expuesta a esa lapidación. Y por eso se resuelve abandonarla. Algunos biblistas dicen que José, ante ese gran misterio, esa misión de María y de él como que no se sienta a la altura, digamos, de esa misión, y por eso la quiere abandonar a María, ¿no? Puede ser, pero él era un hombre justo. ¿Qué quiere decir que era justo? Que era un hombre que sabía escuchar la palabra de Dios y sabía responder a esa palabra de Dios, que esa palabra de Dios estaba en su corazón, y porque estaba en su corazón obedecía esa palabra de Dios, cumplía con la palabra de Dios, cumplía con la voluntad de Dios. Eso quiere decir que era un hombre justo, cumplía con la voluntad de Dios, escuchaba su palabra, la obedecía y cumplía. Ese es el hombre justo, el hombre fiel a Dios. Entonces, hay dos actitudes: la del rey, que rechaza la palabra de Dios, se resiste a esa palabra de Dios, a los signos de Dios, y la postura de José, que es la de ser dócil a esa palabra, de escuchar esa palabra y de guardarla en su corazón y de cumplir con esa palabra o esa voluntad de Dios. Entonces nosotros también, en este tiempo de Navidad que ya se acerca, también estamos llamados a abrir el corazón a la palabra de Dios, que se hace carne y viene a habitar entre nosotros, a poner en el centro la palabra de Dios, su Hijo Jesús, y poder obedecer y ser dócil a esa palabra de Dios, como lo hizo José, como lo hizo María también, por supuesto, que fue la primera que obedeció, la que le dijo al Señor: hágase en mí según tu palabra. Yo soy la servidora del Señor, me dijo, ¿no? Y José también, como María, sabe ser obediente a esa palabra, dócil a esa palabra, y sabe cumplir con la palabra de Dios, con lo que le pide Dios, con la voluntad de Dios. Entonces, bueno, ante esta Navidad que se acerca, también nosotros estamos llamados a ser como José, obedientes, dóciles a la palabra de Dios, y a abrir el corazón para recibir al niño Dios que se acerca en esta Navidad. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Dios que nos dé esta gracia. Ojalá que, así como está este pesebre acá, tengamos también en nuestra casa un pequeño pesebre, no solamente el arbolito no nos dice nada, ¿no? El pesebre es el que mayor significado tiene en la Navidad, porque están los personajes que interfieren, digamos, en este misterio de la salvación, María, José y Jesús, por lo menos, ¿no? Que estén ahí en ese pesebre, y poder hacer una pequeña oración en ese día de la Navidad, ¿por qué no? ¿Cierto? Y poder rezar los unos por los otros frente al niñito Dios que viene a quedarse entre nosotros. Que así sea.